VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. El año pasado nos juntamos con el senador Patricio Walker cuando asumió la presidencia del Senado para saber cuál iba a ser su sello. Él nos dijo descentralización, potenciar a las regiones, hacerlas crecer, desarrollarlas. Queremos juntarnos con él hoy día y hablar de eso, de cuál es el balance de su periodo que ya terminó y cuáles son los desafíos que él evalúa que tiene hoy día la institución que representó en relación a los temas que nos interesan, descentralización y desarrollo regional. Así que aquí comenzamos Panorama 15. Pescadores artesanales y comunidades indígenas han manifestado su preocupación por el impacto que pueda tener en el medio ambiente la decisión de arrojar al mar las toneladas de salmones que murieron por la microalga que quitaba oxígeno de su entorno. ¿Se acuerda de esa nota de Panorama 15? Pues bien, Marcelo Vera de Vértice TV conversó con los denunciantes y los expertos y este es el reporte. Desde que comenzó la crisis para la industria del salmón por un florecimiento masivo de microalgas en el estuario de Reloncaví, la preocupación sanitaria estuvo enfocada en qué hacer con las miles de toneladas de salmones muertos que se acumulaban en los centros de cultivo. Los centros de procesamiento de mortalidad de la región fueron sobrepasados por la magnitud del problema y no todos los peces muertos, por su estado de descomposición, podían ser enviados a la región del Biobío para ser convertidos en harina de pescado. Por este motivo, Sarnapesca autorizó que hasta 9.000 toneladas podían ser arrojadas en el mar, en un punto ubicado a unos 140 kilómetros al oeste del Faro Corona, en la comuna de Ancud. Estamos hablando de mar abierto, un lugar muy expuesto, fuera, muy lejos de la costa, de modo de no tener ningún efecto sobre la actividad de los pescadores artesanales que desarrollan su actividad en las zonas más próximas a la costa. Estamos hablando de un lugar donde no se realiza actividad pesquera artesanal ni industrial. La decisión resultó controversial para algunos sectores vinculados a la pesca artesanal y comunidades indígenas. Incluso el Consejo de Autoridades Ancestrales no descartaba presentar una querella por delito ambiental en contra de quienes resulten responsables. Y no sabemos las consecuencias que puede traer esta situación que se está viviendo. Además, la industria salmonera debe asumir su responsabilidad y no traspasarle ni al Estado ni a la madre naturaleza sobre su irresponsabilidad en este ámbito. Sin embargo, para especialistas, la opción de arrojar la mortalidad al mar era quizás la única solución posible dada la situación. Es la menos mala. Y eso porque en realidad la otra alternativa sería llevarlas a tierra, hacer un hoyo, enterrarlas, pero eso significa malos olores, problemas a la población y los percolados de alguna otra forma pueden impactar también las napas subterráneas. Lo más probable, señalan, es que el medio ambiente absorba los peces muertos por tratarse básicamente de materia orgánica. Marcelo Vera, Panorama 15. En el marco del programa Valdivia Ciudad Sustentable es que un grupo de jóvenes lleva adelante el programa de limpieza del borde río. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de agrupaciones ambientalistas, universidades y privados que buscan un entorno más sano y amigable con el medio ambiente. Sebastián Díaz, con el reporte. La gran cantidad de basura que flota en la ribera después de grandes eventos fue la principal motivación para el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad para implementar un programa joven de limpieza del borde río. Es así que un equipo se encarga de esta tarea 4 veces por semana en los tramos de mayor tráfico humano en 3 de los 7 ríos que presenta el cordón ribereño local. Esta es una labor que venimos haciendo hace varios años ya. Como departamento, antiguamente teníamos un bote a remo, pero hace 2 años tuvimos la adquisición de un bote con motor, lo cual nos permite hacer más eficaz las labores de limpieza de río, de borde de río, de nuestra ciudad. Nos partimos en la mañana temprano, recorrimos todo el río por ambos lados y nos vamos acercando a la orilla, al medio del río, vamos recogiendo toda la basura que hay en el fondo. Y bueno, en la orilla donde no alcanzan los caballeros que pasan por vía terrestre, nosotros igual nos metemos.
recoger desperdicios que resultan inalcanzables para el equipo de aseo ornato que diariamente limpia la costanera de Valdivia desde tierra firme, además de elementos ajenos al hábitat ribereño que flotan en las aguas, son el cometido de este aguerrido equipo que trabaja desde muy temprano en la mañana, cuando Valdivia recién despierta. También es importante llamar a la ciudadanía a tener conciencia respecto al cuidado de nuestros recursos naturales, que son nuestro principal atractivo, tanto turístico como recurso natural ambiental. Esta labor la realizan los chicos, es un tanto invisible, ellos se sacrifican con lluvia, con sol, temprano en la mañana, en la tarde, y van limpiando el río con los recursos que tenemos. Compromisos acordados en el marco del trabajo Valdivia Ciudad Sustentable, uno que el municipio impulsa ya desde hace más de 2 años. Desde la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, Sebastián Díaz, Panorama 15. 200 familias mapuche de Trapihue se encuentran desarrollando un innovador proyecto agrícola que consiste en el cultivo de cereales para el autoconsumo, comercialización y donación. Emprendedores indígenas que apuestan por la productividad alimentaria en el reporte de Silvia Payán. El encadenamiento productivo ha sido la herramienta de diálogo más reciente utilizada por autoridades, comunidades y agricultores en la Araucanía. Iniciativa que tiene como ejemplo al empresario Juan de Dios Fuentes, cuyo campo en Pidima, que ha sufrido más de 300 atentados en la última década, fue el inicio al llamado Chile Unido para producir en paz. Porque así como estamos haciendo este acto hoy día aquí, no les quepa la menor duda que en muchas otras zonas está ocurriendo exactamente lo mismo. En este sector donde estamos hoy día ustedes pueden ver que hay mucho campo total y absolutamente abandonado. Años atrás esto eran campos 100% productivos y en donde hoy no queda prácticamente nadie. Pero yo insisto, mientras no se modifique la ley indígena esto va a continuar, mientras no se termine el fondo de tierra esto va a continuar. Y por lo tanto nosotros promovemos buscar conclusiones en conjunto y buscar metodologías que logre frenar lo que está ocurriendo. Hemos luchado mucho para que algunas personas, los que quieran irse y comprarles, que les compren y se vayan. Pero hay gente que queremos seguir viviendo en nuestras tierras, seguir cultivándolas. No es justo que nosotros tendríamos que estar comprando el trigo, la avena, las papas, cuando nosotros todo eso lo sembrábamos y lo teníamos. Mientras en la comunidad Trapihue, 210 familias, luego de varios años de trabajo, hoy producen 1000 hectáreas de cereales, dejando atrás el estigma de conflictivas para ser productivas con mirada intercultural. Es un proyecto que tiene 3 patas, se puede decir. Una es primero asegurar el pan de las casas de cada familia. El segundo es para comercializar. Y el tercero, que es más importante, de donación para nuestro propio hermano de la zona cordillerana para este año. Ellos ya no solamente están pensando en la agricultura como una forma de supervivencia, ellos están pensando en la agricultura como una forma también productiva de generar trabajo, de generar relaciones también con otras comunidades, pero relaciones productivas, generar nuevos mercados, y en eso estamos trabajando. Ahora querían explorar también otras formas, diversificarse, no solamente el cereal no ha andado muy bien en estos últimos años y ellos lo saben. La mayoría de los agricultores se representa por quienes están trabajando, muchas veces coordinados con las comunidades indígenas, muchas veces en sus producciones la gran mayoría de esos trabajadores son de comunidades que se comprometen también con el trabajo del agricultor. Esa es nuestra región. De esta forma, tal como lo han planteado historiadores, desde la región están surgiendo salidas a un conflicto histórico y que espera luces de acercamiento entre sus protagonistas. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Payán. Llega la hora de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. En el marco de la recién pasada celebración del Día Internacional del Agua, parlamentarios del norte del país solicitaron al ministro de Medio Ambiente la prohibición total de la extracción de aguas en salares. Uno de los antecedentes que motivó esta demanda es el irreparable daño provocado a 70 hectáreas de humedales por una minera internacional. Más información sobre este punto en el que hay desierto.cl. La Araucanía contará el próximo año con un centro de formación técnica estatal. Serán 5 en total los CFTs que se levantarán a lo largo del país. Su objetivo es generar una oferta pública para la formación de técnicos de alta calificación y responder a las necesidades de desarrollo económico productivo local y a los requerimientos reales de empleo para los ciudadanos en el corto y mediano plazo. Infórmate en laopinión.cl.
Más de 38.000 hectáreas se anexaron al Parque Nacional Yendegaya. El recinto tiene un total de 150.000 hectáreas, el territorio que corresponde a una donación realizada por el fallecido empresario Douglas Tompkins. Tiene distintas vías de acceso al público para desarrollar el turismo, pues limita con la cordillera de Darwin y el canal Beagle. Además de la flora existente, hay glaciares, humedales, montañas y lagos. Infórmate, anda y conoce Chile si puedes. Estás por allá, en elmagallanews.cl. Pausa en Panorama 15 y volvemos con todas esas conversaciones que les comentamos. Quédense con nosotros. Y estamos en ese momento en que se proyecta el año, ya hemos revisado cuál es la perspectiva, cuál fue el análisis que hicimos respecto de lo que pasó el año pasado en materia de descentralización y desarrollo regional. Y una de las personas que estuvo aquí planteando su mirada en su rol de presidente del Senado fue Patricio Walker, que hoy día es expresidente del Senado. Y queremos revisar todos esos sueños que hubo en algún momento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Encantado de estar acá. Muchas gracias. Senador, nosotros escuchábamos su discurso cuando asumió y tenía un compromiso ferviente con todas las demandas postergadas por siglos, digamos, por mucho tiempo en materia de descentralización. ¿Cómo evalúa su año a cargo del Senado, digamos, como presidente del Senado? Bueno, en general, cuando asumimos la cuenta o en el primer discurso, nosotros nos comprometimos a varias cosas. Uno de ellas era el tema de descentralización, otro era el tema de Provida Transparencia, Agenda Infancia, en fin. Yo diría que en Provida Transparencia nuestros desafíos eran bien altos. O sea, por ejemplo, tuvimos la primera cuenta pública en la historia del Congreso Nacional. Nos demoramos un poquito, 204 años, en hacer la primera cuenta pública del Congreso Nacional. En esa cuenta asumí varios compromisos por la crisis de confianza, ¿cierto? Poder aprovechar de aprobar las nuevas leyes de Provida Transparencia. Las 6 se aprobaron antes de cumplirse un año que se formó la Comisión Engel. Esto significa, por ejemplo, que las próximas campañas no va a haber financiamientos de empresas, el CERVEL va a tener atribuciones para fiscalizar el uso de recursos en campaña, se baja los gastos de campaña a la mitad, queremos menos derroche y más sobriedad, más austeridad en las campañas, pérdida al cargo y cárcel para el que hace trampa en campaña en materia de financiamiento, en fin. Pero además de eso aprobamos una ley muy importante y esto fue una semana antes de que dejara yo el cargo de presidente del Senado. La Ley Orgánica del Congreso Nacional, que básicamente elimina todos los privilegios. Por ejemplo, parlamentario que no va a sesión, multa. Al igual que cualquier trabajador chileno que le descuentan el día no trabajado. Prohibición de usar información privilegiada, obvio, pero hay que ponerlo en la ley. Dedicación exclusiva al cargo, prohibición de contratar familiares. Por primera vez desde que recuperamos la democracia, no hay reajuste a la dieta parlamentaria ni tampoco para los sueldos más altos de la administración del Estado, y esa plata se va a utilizar para aumentar los sueldos de los que ganan menos, auxiliares, administrativos de la administración del Estado, es decir, hacer un pequeñísimo aporte a la reducción de la desigualdad en Chile, fortalecimiento de la Comisión de Ética. En Inglaterra, en la década del 90, una crisis política similar a la que tuvimos en Chile. ¿Qué es lo que hicimos? Lo mismo que ellos, fortalecer las comisiones de ética. ¿En qué consiste esto? Que vamos a tener profesionales expertos en Provida Transparencia que van a apoyar la labor de la Comisión de Ética, por ejemplo, para cruzar los datos entre las materias que contiene un proyecto de ley y la declaración de intereses de los parlamentarios, para que tengan que decirle usted se tiene que inhabilitar, y si no lo hace van a haber sanciones, y sanciones no solamente de amonestación, sino que drásticas, pecuniarias. Entonces, yo creo que eso fue importante, fue relevante. El 100% de los compromisos que asumimos los cumplimos. Acá tengo mi cuenta, se la dejo a usted, Paloma, para que si tiene tiempo la pueda leer. Y el 100%, reitero, de los compromisos fueron aprobados. Uno dice... Tuvo buen timing también, o sea, coincidió con todos los escándalos y con una presión social también que postergó muchas de las agendas, entre esas la de descentralización. La probidad terminó siendo el tema del año pasado. Yo creo que no hay ciudadano que no agradezca ese nivel de avance.
Pero estamos nosotros muy preocupados de ese compromiso que usted tenía también como senador de la región de Aysén, con las regiones que han estado por tanto tiempo postergadas, y con una discusión que estaba un poco entrampada, por un lado, en cómo se redactaba el texto, pero esa redacción del texto también daba cuenta todavía de un espíritu muy centralista. Se adecuó el texto. Tenemos ya una conversación mucho más abierta sobre elegir realmente a la autoridad regional. ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? ¿Qué fe le tiene usted también como senador de la región? Esta cuestión va a cambiar el orden político de cada región, la posibilidad de levantar unas figuras que no necesariamente los partidos habían levantado, ¿verdad? Bueno, efectivamente, cuando yo asumí, le decía antes que me comprometía a poner por lo menos en votación la elección de intendentes o gobernadores regionales en la sala del Senado. No fue fácil porque no teníamos urgencia el Ejecutivo, pero antes de irme a vacaciones a fines de enero, yo lo dejé puesto en tabla para la primera sesión de marzo. Y ese proyecto se aprobó por unanimidad. Esta reforma constitucional apunta a que efectivamente se elija el gobernador regional. No es posible que los consejeros regionales se elijan por voto popular, que han tenido una gran labor, mucho más conectados con la ciudadanía y con las regiones, y que el intendente no se eligiera por voto popular. Eso era una asimetría inaceptable. Entonces aprobamos elegir gobernadores regionales por voto popular, así se van a llamar, una reelección y algo muy importante. Ya tenemos, yo diría, un avance importante y un acuerdo para que no exista lo que Fonber hablaba de un monstruo de dos cabezas, ¿cierto? Un delegado presidencial en las regiones con mucho poder, pero nominado por el presidente, y un intendente o gobernador regional elegido por la gente con pocas atribuciones. Yo creo que hay un consenso que las atribuciones tienen que ser para el gobernador regional, ¿y cómo ve para esa el Consejo discusión? Regional. Que es la que tenemos pendientes, ¿verdad? ¿Qué atribuciones reales? Ahora sabemos que vamos a elegir, pero todavía no sabemos qué va a poder hacer esa persona, ni cuánta plata realmente va a tener y va a poder disponer para hacer cambios reales en la región, ¿verdad? Exactamente. Por eso nosotros la segunda parte de la discusión queremos que, y todos lo dejamos muy presente y patentado en la discusión de la elección de intendentes o gobernadores regionales, que esto tiene que ir acompañado de atribuciones, o si no se va a crear una tremenda frustración. Porque si el ministro va a seguir siendo el que nombre los CEREMI, si ellos van a hacer lo que tengan las atribuciones, esto va a ser una medida, yo diría, simbólica, pero no efectiva y eficaz. Y en ese sentido, esperamos que el tema de las atribuciones no dependa de un decreto con fuerza de ley en que el presidente entregue algunas atribuciones a las regiones, sino que derechamente podamos transferir atribuciones y competencias a las regiones para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones sin tener que pedirle permiso o un visto bueno a un funcionario de Santiago. Yo creo que ese tema es súper relevante, muy importante. Algunos dicen que las regiones no tienen los profesionales competentes para poder tomar sus decisiones. Primero, falso. Y segundo, ¿qué es el huevo o la gallina primero? O sea, si no les damos atribuciones a las regiones, nunca va a estar el incentivo para tener todos los profesionales capacitados para poder tomar nuestras decisiones. Entonces, o Chile, esta famosa frase que tanto se repite, es un país descentralizado o jamás será un país desarrollado. Sí, claro. Y en eso tenemos que avanzar. Ese es un lema. Ahora, senador, hace un año más o menos atrás, 8 meses atrás, estábamos en una entrevista nosotros también en el contexto de estos seminarios que organiza la Fundación Chile Descentralizado y hablábamos de la oposición, de la resistencia que había desde distintos sectores del Senado a la elección directa de intendentes. Pues se aprueba por unanimidad. Ahora la resistencia parece estar en qué competencias y qué capacidades y cuánta plata. ¿Cuál sería su postura y cómo ve que está el caldo, digamos, para que esa cuestión realmente avance hacia donde necesitamos? A ver, acá hay 3 temas. Algunos decían pongámonos de acuerdo en los 3 temas antes de avanzar con la elección de intendente. Eso no iba a pasar nunca. Por eso yo dije, no, partamos con la elección de intendente para con una presión, desencadenar este proceso e ir avanzando en estos temas, ¿cierto? Entonces, lo primero, elección de gobernadores regionales, gran avance. ¿Por qué gran avance a todo esto? Porque un intendente o gobernador regional que lo elige la gente se la va a jugar por su región y no por mantener el cargo a cualquier costo. Eso yo creo que es muy importante. Segundo, el tema de las competencias y atribuciones. Ahí tenemos que llegar a un acuerdo con el gobierno. Tenemos un apoyo muy fuerte de nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, que está comprometido con esto. Él fue intendente de la región de Coquimbo, es un regionalista. En ese sentido, él está en la misma línea de la Fundación Chile Descentralizado y la línea de todos los que somos regionalistas en Chile. Pero ¿tenemos el apoyo del ministro también? Pero tenemos que convencer a Hacienda.
Tenemos que convencer, pero Hacienda siempre es renuente a transferir competencias, a perder control y poder en el manejo de las competencias y los recursos. Entonces, ahí vamos a tener una segunda discusión que vamos a empezar a tener luego, ¿cierto?, con el Ministerio de Hacienda. Y en tercer lugar está el tema fiscal. Si le vamos a dar o no atribuciones a los gobiernos regionales para que ellos puedan recaudar recursos en la región. Ese es el tema probablemente más difícil, porque ahí sí que Hacienda se pone como un erizo en contra de cualquier medida de esa naturaleza. Por lo tanto, yo digo, un dicho en el campo dice que no es muy académico, vamos matando los piojos de a uno antes que los piojos lo maten a uno, avancemos en lo que podamos avanzar, pero sin dejar de discutir y tratar de avanzar en estos temas de manera paralela. Ya, senador, pero usted tiene una región que aparte no es cualquiera, es una región muy activa, muy militante de sus demandas, que tiene bastante clara su reflexión regional a diferencia de muchas otras. Y esa región esperará de usted que tenga un mínimo aceptable. ¿Cuál es su mínimo aceptable como senador respecto de esas competencias, esas capacidades y esos financiamientos? El mínimo aceptable para mí es que no dependamos de un decreto con fuerza ley en que el presidente de la República va a decidir qué servicios y qué ministerios van a tener competencias privativas en las regiones, ¿ya? O sea, que en la ley podamos decir qué competencias se transfieren a las regiones. ¿Y cuáles serían así las que usted transferiría, que le parecen prioritarias? Corfo, Cernatur, Cercotec, todo lo que diga relación con Sense, con el desarrollo productivo de las regiones, tiene que estar en las regiones. Yo soy partidario de agregar, por ejemplo, Servio. No es posible que las viviendas de la región de Aysén, que yo represento, tengan el mismo subsidio y criterio que en Santiago. O las de Arica. Por ejemplo, ¿cuánto es el subsidio tradicional del Ministerio de la Vivienda por una subsidio del DS49, ¿cierto?, para las viviendas dinámicas en deuda? 700 UF. En Aysén no se construye ninguna vivienda por menos de 1.100 UF, porque el costo de vida es mayor, porque hay que invertir más en aislamiento, por los temas del clima, que tenemos un invierno mucho más largo, ¿cierto? Tenemos 2 estaciones en el año. Entonces, yo creo que vivienda tiene que ser un tema que tiene que traspasarse a las regiones. Servio. Muy importante. Respecto de las platas que el gobierno regional debiera manejar, o por ejemplo de esta posibilidad de que las empresas que operan en ciertas regiones dejen efectivamente sus patentes en esas mismas regiones. Ese es otro tema absolutamente clave. En esta ley nosotros tenemos que establecer que no es posible que las empresas que operan en las regiones, las patentes, los tributos, en fin, se paguen todo donde está la matriz. Eso no puede ser y las patentes tienen que pagarse donde están las empresas. Eso es un tema absolutamente fundamental y en eso tenemos, yo diría, unanimidad los senadores. ¿Cuáles van a ser sus compromisos en este periodo ya post-presidencia del Senado? ¿Cuál va a ser su trabajo con la región? ¿Cuáles son los focos para el periodo que le queda? Bueno, naturalmente yo sigo trabajando en la región. Nosotros tenemos un programa que se llama el PETSE, Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, que hay $1.000 millones comprometidos para nuestro gobierno regional, para el desarrollo regional. Gracias a eso se han hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, poder financiar temas de conectividad, sobre todo. Temas de conectividad terrestre. Nosotros seguimos insistiendo en el gobierno que se requiere, por ejemplo, avanzar entre Pichanco, Leptepu, Caleta Gonzalo para unir Chile por el continente. Esto es posible. Hoy día está avanzando 7 kilómetros con el Cuerpo Militar del Trabajo, pero hay que avanzar en los 80 kilómetros. Y por cierto, llegar hasta O'Higgins. Segundo, conectividad marítima. En los próximos meses, una muy buena noticia, Paloma, se va a licitar la conexión marítima entre Aysén y Magallanes. La Patagonia de Chile, 1/3 del territorio de Chile, que se una por vía marítima. Yo el año pasado hice ese viaje con la Armada de Chile, desde Tortel, Puerto Yungay, Puerto Odén, Puerto Natales, que es una maravilla. O sea, los ventisqueros que tenemos, usted piense que ahí tenemos campos de hielo norte, campos de hielo sur. Ahí está la tercera reserva de agua dulce en estado sólido más grande del mundo, después de la Antártica y Groenlandia. Y el potencial turístico es maravilloso. Y para unir a Aysén con Magallanes, hay muchas familias que están dispersas entre Puerto Odén, Puerto Natales y Puerto Tortel. Entonces, unir la Patagonia es un sueño y eso va a empezar a ocurrir. Me lo dijo el ministro Andrés Gómez Lobo la semana pasada.
en los próximos meses. Así que ese es un nuestro acto de sueño. Y soberanía. conectividad digital, que vamos a tener conectividad digital submarina entre Puerto Montt y Punta Arenas, pasando, ¿cierto?, por Aysén y todo su litoral. Y eso obviamente es un sueño hecho realidad, el tema de la conectividad de la Patagonia. Senador, se nos acabó el tiempo, estamos siempre felices de tenerlo en Panorama 15, queremos tenerlo más bien para celebrar con algunas de las noticias tan esperadas por la descentralización en general, el proceso de descentralización, así que esperamos tenerlo de nuevo aquí. Encantado, muchas gracias, Paloma, que esté muy bien. Hasta aquí llegamos con esta conversación, hemos avanzado, hay muchos pendientes, hay que estar muy atento también de los distintos compromisos que se están tomando a nivel regional, a nivel nacional, para avanzar efectivamente en el proceso de descentralización. Este gobierno sea un paso adelante, ¿verdad? Y no todavía un pendiente en esa materia para las regiones. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.